Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, bienvenidos a Ideas al Aire, el único programa en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Hoy en día es indispensable aprender a ser más creativos y menos reactivos. Ser creativo implica una gran responsabilidad, porque permite reinventarnos y evitar esas excusas reactivas que a todos nos encanta utilizar en momentos de adversidad o de cambio inminente. Cuando dejas de creer en ti, es cuando dejas de crecer. Y si en esos momentos, en vez de reaccionar, aprendes a crear activamente, es cuando absolutamente todo empieza a cambiar. Resulta que Ideas al Aire es una gran tribu de soñadores. Somos una comunidad de creativos activos a quienes nos inspira saber que podemos hacer una diferencia en nuestro entorno con pequeños cambios positivos. Queremos ayudar a que te reencuentres con la mejor versión de tu ser creativo. ¿Y qué te ofrecemos? 1. Compartir ejemplos, historias, consejos, anécdotas e interesantes puntos de vista sobre la creatividad llevada a la acción. 2. Guiarte con empujoncitos que activarán tu mente, dándote ideas, referencias, recomendaciones, libros, citas, frases o algo de inspiración que te permita seguir en este camino de la serendipia creativa. Y 3. Te enseñamos a trabajar con tus ideas para convertirlas en acciones concretas. Y si nos lo permites, ayudarte a redescubrir tu instinto creativo a partir de tus fortalezas. Soy Thomas Lash, profesional creativo con más de 20 años de experiencia que con muchísimo gusto pongo a tu disposición. ¿Qué te pido a cambio? Que me acompañes en esta aventura, que seas parte de esta tribu de soñadores y que te conviertas en un agente del cambio. Ayúdanos a que en tu entorno haya cada vez menos reactivos y más creativos. Y ahora sí, te invito a escuchar Ideas al Aire. Que las ideas nos acompañen. Y continuamos con la segunda parte de esta emisión en la que estamos hablando sobre el tema de pensamiento liminal con Copelia Yáñez. Nos quedamos en la parte de la narrativa de historias y mercadotecnia. El otro lado de experiencia del que te iba a platicar en ese sentido de historias es, por ejemplo, yo he trabajado mucho en investigación de mercado cualitativa. Una cosa es el focus group. Claro, la cámara de GESEL en donde el cliente está de un lado todo y el participante del otro. Exacto, todo muy controlado y mientras el cliente está escuchando, en el mejor de los casos está escuchando. A veces pobres, tienen tanta chamba que están mitad en la computadora, mitad resolviendo problemas y mitad escuchando lo que pasa en sala. Y la tristeza o lo que yo he observado es que pues van porque a ver qué les dan al final del focus group. Esos los participantes, pero te estoy hablando también de la experiencia del mercadólogo. Claro. ¿No? O sea, el mercadólogo está entreponiendo atención a lo que pasa, pero también teniendo que resolver los 27 millones de mails que le están cayendo mientras tendría que estar trabajando, poniendo atención. Uh-huh. A veces no logran derribar su propia barrera de prejuicio. A mí antes me enojaba mucho cuando empecé a trabajar en eso, hace 10 o 12 años. Me enojaba muchísimo escucharlos burlarse a los participantes. Es que escúchalo cómo habla. Ay, es que ve cómo viene vestido. Este seguramente no es mi consumidor. Y pasa mucho. Ahí hay un liminal, o sea, ahí hay una barrera, un paradigma. Suposiciones, assumptions. Sí, que además es un muro imposible de derrumbar. Claro. Y que para alguien que gestiona una marca debería ser imperdonable porque al final esa gente que te causa esta sensación como de entre miedo, asco y lástima es tu consumidor. Algo que descubrí en el proceso de ir buscando cómo innovar fue, por ejemplo, que necesitábamos derribar esa barrera. Pienso en cómo se gritaba cuando en aquella famosísima Mr. Gorbachev. Sí. Pull that wall, ¿no? Como le decían, o sea, en los 90s, uh-huh. Que querían que se tirara el muro de Berlín. Que era impensable, ¿no? Era impensable y ocurrió. Pero me acuerdo muchísimo que en esta búsqueda de innovaciones y de tallerear innovación y de buscar cómo hacer para sensibilizar de maneras más creativas a los clientes con miras a hacer creatividad. Creatividad en el sentido de creatividad publicitaria, o sea, queremos inventar nuevos conceptos. Se me ocurrió que por qué no hacíamos sesiones de grupo en las que estuvieran mezclados, sin vidrio, el cliente y los consumidores.
¿no? O sea, el gerente de marca y la gente de marketing y los de investigación sentados en la misma mesa con sus consumidores, moderados por un moderador, pero que tuvieran la oportunidad de verse a las caras y oírse de cerca. O incluso hasta interactuar codo a codo en vez de estar uno frente al otro, del otro lado de la mesa. Estaban codo a codo. La idea era, literalmente, organizábamos sesiones con 4 consumidores y 4 mercadólogos y sentábamos un consumidor, un mercadólogo, un consumidor, un mercadólogo, un consumidor, un mercadólogo y en la punta de la mesa el moderador, o sea, yo. Era bien divertido notar cómo la experiencia cambiaba diametralmente. Alguna vez tuvimos una sesión a la que llegaron muchos más mercadólogos de los que cabían en la sala. Y tuvimos que pasar algunos atrás del vidrio. O sea, eran en cámara de GESEL, pero todos los clientes estaban del lado de la mesa. Ese día llegaron de más y los tuvimos que pasar atrás porque ya no podíamos meterlos, no había manera. No queríamos que la gente que venía del lado del consumidor se sintiera apabullada por los mercadólogos. Intimidada. Y pasamos a algunos de los mercadólogos atrás. Cuando terminaba la sesión, que era una sesión cortita, era literal preguntarles, platicarles. Era muy divertido hacerla. El clima se relajaba. La primera parte era como, tengo gente que no, qué difícil es hablar así. Pero empezaron a darse cuenta de que todos eran personas y había momentos en los que las personas del lado de mercadotecnia compartían sus experiencias personales como consumidores. Los consumidores se sentían con la confianza de decir, esto funciona y esto no funciona, con mucha más claridad y con menos miedo y con mucha limpieza. Pero terminando una sesión, me acuerdo clarito, nada más para que veas el efecto que tiene el romper esas barreras a partir de la experiencia personal y de la historia directa. Nos fuimos atrás de vidrio a platicar con la gente que no había estado adentro de la sala, pero que había visto cómo pasaba todo, para poner la experiencia en común. Bueno, ¿qué vimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué sentimos? ¿No? Pues pasó esto otro, aquello, esto estuvo muy padre, esto no sé qué. Porque no se nos había ocurrido antes. No se nos había ocurrido, o vimos esto, o notamos esto otro. Había 2 cosas que estaban pasando. No encuentro la palabra en español para decirlo, pero una advocacy, como una defensa mucho más fuerte por parte de quienes estuvieron en contacto con consumidores al respecto de su perspectiva. Y en el momento en el que alguien que había estado detrás del espejo dijo, no, pero es que a mí me parece que una de las chavas que estaba ahí no era tan consumidora, de inmediato alguien que había estado dentro de la sala, sentada junto a ella, dijo, a defenderla. Exacto, dijo, no, claro que sí era consumidora, se notaba que sabía de lo que estaba hablando. Cómo la sensación de tener una distancia de seguridad nos permite crear distancias emocionales. Sí. Y cómo romper eso nos permite experimentar la realidad del otro de una manera distinta. Y esto sucedió tal vez de manera, si lo podemos llamar accidental, o como esos accidentes felices que menciona Bob Ross. Vaya, te quería mencionar un caso de Olivia Vivanco, no sé si la conoces, con su serie de Reliquias. A mí me encanta esa serie. Hace rato que mencionabas lo de las fotos. Digo, es un caso de éxito de alguien, una fotógrafa mexicana muy talentosa, que tiene un enorme corazón y además sabe detectar esta empatía de la gente. Y la serie de Reliquias es increíble porque básicamente le tomó fotografías a las manos de los migrantes con un objeto que significaba mucho para ellos. Se cuenta toda una historia a través de fotografías. Y vaya, es un gran trabajo de alguien que tiene esa sensibilidad de contar historias, en este caso a través de fotografías. Sí. Y conectar. Sí, y es que además es curioso, pero la sensibilidad a las historias, todos la tenemos. Solo es cuestión de irla desarrollando. La historia es una herramienta natural para el ser humano. Así aprendimos durante años. Cuando no existía la escritura, así transmitíamos todo lo que sabíamos. La gente se sentaba y escuchaba, ¿no? Fue nuestro primer sistema de aprendizaje y memorización. Se dice, primero el canto, porque la rítmica ayudaba a la retentiva, y después la repetición oral. De hecho, por eso los mitos de creación y las historias nos daban la información que necesitábamos al respecto del mundo. Y lo tenemos sumamente engranado en nuestra estructura mental. Nuestro cerebro está hecho para ser seducido por las historias. ¿Y qué pasa ahí? Digamos que esto ahora sí que es una frontera, trasciende la parte de la lógica, trasciende la parte de lo lineal, del control. ¿Qué pasa cuando quieres controlar demasiado una historia? Cuando no se vuelve tan pasional, no se vuelve tan auténtica, tan visceral. Digo, hay gente que puede contar una historia mal contada desde el punto de vista de narrativa
y perfectamente contada desde el punto de vista emocional. ¿Qué sucede ahí? Pues, los ejemplos clarísimos, los youtubers, ¿no? O sea, un youtuber que empieza... Paradojas. Sí, un youtuber principiante adquiere éxito generalmente porque es bueno contando historias. No importa si no lo hace perfecto. Técnicamente puede estar deficiente y sin embargo cuentan historias. Así, seré una persona horrible, pero el programa de Arad de la Torre, el talk show que quisieron poner, ¿qué fue lo que falló? En términos de producción era impecable. Tenían un escenario precioso, tenían a Paté de Fue haciendo la música, que son una banda increíble. La estructura dramática del programa estaba muy bien hecha, estaba controladísimo. ¿Qué es lo que pasaba? No sonaba espontáneo. Escuchabas el monólogo inicial, que generalmente en un talk show de esta dinámica, pues pensemos en Jimmy Kimmel, Jimmy Stewart, Jimmy Fallon, todos los Jimmys hacen talk shows, ¿no? Pero pensemos en esa estructura del monólogo inicial, generalmente es espontáneo, suena a una opinión propia y es tremendamente divertido, pero porque se nota que hay como esta sensación de, claro, es mi perspectiva y le estoy dando. Y está ensayado y tiene esa parte, ese componente control, y sin embargo se comunica o se transmite o se percibe como que no está con exactamente. Ese control. Y sin embargo, por ejemplo, en la experiencia de Arad de la Torre, me acuerdo que vi los primeros minutos del primer show y después de que vi esos primeros minutos fue así de... No puedo más, con permiso, adiós. O sea, vi ese primer monólogo y dije, no, este chavo no está logrando transmitir que él está en contacto con su historia. Nadie te va a creer una historia con la que tú no estás en contacto. Sí, luego hace poco entrevisté y platiqué súper a gusto, igual que contigo, con Gus Proal, que también lo conoces. Él es increíble. Digo, él es alguien no solo creativo en su máxima expresión, sino además... tiene esa combinación de no confiar en su memoria, de anotar las cosas, de tener la disciplina y a la vez de ser un creativo con esa libertad espontánea que cuando te platica algo puede tener el guión perfectamente estructurado y ensayado y lo hace ver tan natural que es impresionante. Otra cosa que tengo que decir al respecto de Gus es que Gus además es generosísimo con lo que sabe. O sea, es una de las personas, por ejemplo, yo dentro de las otras 27 cosas, en el mundo de la improvisación y de la comedia y del stand-up, él es de las personas que está ahí con toda generosidad. Claro. Entrega lo que sabe y entrega lo que hace con una facilidad y un gusto impresionantes. Le encanta formar gente, le encanta participar en cosas. Le encanta cuestionar lo que hace. Y creo que este es el ejemplo de lo que mencioné hace rato de Brian Eno. Es un equilibrio perfecto entre el control y la entrega. Sí. Por eso te digo, esta noción de justo ser alguien que es capaz de tener como muchos elementos de control, pero al mismo tiempo es cuando la cosa ya está ocurriendo. Vamos a soltar, quitar el control. Sí. Es como relax. Sí. Relájate porque nada está bajo control. Exacto. Así, relájate, ya no puedes hacer nada. Exacto. O como dice la canción de Jorge Drexler, no te preocupes por nada porque de todos modos nada va a estar bien. Exacto. I don't worry about the thing because nothing's gonna be all right. Right. ¿Para qué me preocupo? Claro. Todo va a estar mal. Ya. Si puedes algo, preocúpate. Si no puedes hacer nada, si ya no puedes hacer nada, ¿para qué te preocupas? El famoso. Así, si puedes hacer algo, hazlo. ¿Para qué te preocupas? Si no puedes hacer nada, ¿para qué te preocupas? Ya no hay nada que hacer. Digo, y ya como para cerrar también el tema de Gus Proal, luego la gente dice, es que tuviste éxito, ¿no? Igual que contigo, igual que con todos estos creativos con los que hemos platicado. Claro, de repente tuviste suerte. Y nadie ve la parte del trabajo, la disciplina, el control que tuviste que aplicar. Y a la vez es esa dinámica constante de, yo le llamaba a veces pensamiento divergente y convergente, ¿no? Sí. El poder soltar las ideas, dejarlas fluir, dispersar ideas y luego otra vez meterle control. Sí. Y aterrizar, encontrar una o dos que funcionen. Sí. Y me da mucha risa cuando la gente dice que, claro, es que tú tuviste suerte porque trabajaste con Eugenio Derbez o trabajas con Eugenio Derbez y con Franco Escamilla y con todo esto. Y no ven todo el trabajo y la pasión que viene detrás de un trabajo creativo en este caso. Exacto. Pienso en esta frase famosísima que es: la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. ¿No? Se le atribuye a Picasso, ¿no? Sí, que no sé si él la dijo, ¿no? Pero se la podemos atribuir con cierta facilidad. Como con los rumores, lo importante no es si es cierto o es falso, es si es creíble para la persona a la que se lo están colgando, y es creíble para Picasso, así que está bien. Totalmente, ¿no? Hace rato también que mencionabas, por ejemplo, esto de trascender límites, estaba pensando en Einstein, que también se le atribuyen un montón de frases y reflexiones, etc. Cualquier cosa inteligente la dijo Einstein. La dijo Einstein y ya, listo, ¿no? Se me hace muy interesante que él mismo en un tema científico se atrevió a desafiar o a cuestionar esa confianza o esa fe que se le tiene en la explicación científica
Y por cuestionarse algo descubrió una teoría que luego se volvió a cuestionar. Y así es como suceden las cosas. Pues es la historia de la ciencia, es lo que dicen, o sea, los filósofos de la ciencia es lo que dicen. En realidad lo que vamos haciendo es, tenemos suficientes pruebas para decir que esto es cierto hasta aquí, pero vamos adquiriendo pruebas extras a partir de ahí y eso es lo que hace que cambien los paradigmas. Uh-huh. Esa es una de las cosas que funciona muy bien del pensamiento científico. Es más, me gusta que hayas usado la frase fe en la ciencia. Es que son dos cosas que son aparentemente contradictorias, y una paradoja. Y sin embargo, ahí ocurre. O sea, la ciencia requiere que creas en ella también. Y hay veces en que la ciencia misma se vuelve dogmática. Claro. Pero la ciencia, de manera natural, el pensamiento científico tendría que ser poco dogmático. Porque el pensamiento científico parte de el cuestionamiento constante. Del seguro que no podemos tener toda la razón. Esto no es todo lo que sabemos. Uh-huh. Yo siempre manejo el tema de, antes de grabar, y aquí lo hablo también ante todos, trato de evitar temas de religión, sexo y política, precisamente porque son dogmáticos. Y más que encontrar un pensamiento liminal cuando empiezas a hablar de esos temas, encuentras una pared de prejuicios o de percepciones que a veces es difícil trascender. No lo hago porque quiero excluirlos, lo hago porque a veces la conversación se vuelve literalmente una pared que no puedes franquear por lo mismo. Pero no sé con qué te has topado tú, así en el sentido del, digamos, pensemos el anti-liminal thinking, ¿no? ¿Qué está del otro lado? Cuando hay gente que no está dispuesta a trascender estas fronteras, ni siquiera cuestionarlas por algún dogma o por algún prejuicio, alguna creencia. Híjole, es bien difícil. Para mí creo que parte de la experiencia humana es estar dispuesto a modificarse. Creo que de eso estábamos platicando hace unos minutos con otros alumnos. Platico mucho con mis alumnos. Creo que platicar con los alumnos me mantiene liminal. Uh-huh. Se los decía, doy clases porque me mantienen perpetuamente actualizada. Digo, aquí les tengo que decir que Copelia y yo tenemos muchas cosas en común, pero una de las cosas que tenemos en común es que buscamos ese acercamiento con los alumnos, que en la academia no siempre se ve muy bien. Y no es querer ser amigo de los alumnos, es buscar ese consenso, ese acercamiento, hasta entender que somos diferentes y que podemos aprender de ellos igual que ellos pueden aprender de nosotros. Exacto. En el sentido de lo liminal, platicar con los alumnos es una experiencia liminal, uh-huh. ¿no? Ellos tienen una experiencia distinta de la vida. Tú llegas al salón de clase y les compartes cosas, pero ellos también tienen otras cosas que te pueden compartir porque ellos lo están viendo desde otra perspectiva, desde otra realidad. Recíproco y enriquece muchísimo. Enriquecedorcísimo, ¿no? O sea, hay quien dice, por ejemplo, dentro del universo de investigación me tocó escuchar recién en una reunión de moderadores, varios dan clases, y muchos de ellos decían que los alumnos son un poco sus conejillos de indias, ¿no? Son como los perpetuos informantes al respecto de cómo funciona el consumidor joven. Te vuelves trend hunter nada más de observarlos y de platicar con ellos. Exacto, un poco así. Pero también es cierto que no solamente los estás utilizando para eso, o si solamente estás utilizando tu conversación, y hago comillas aéreas mientras lo digo, si los estás usando entre comillas. Para eso, estás como perdiendo parte de la riqueza. La otra parte de la riqueza es, al escucharlos, que pones en cuestionamiento de la realidad en la que vives. Que eso es bastante rico. ¿Qué es lo que pasa con los dogmatismos? Hay muchas áreas de dogmatismo en la vida, muchísimas. O sea, puedes decir, claro, religión, fútbol, política, porque son áreas que tienen que ver con lo ideológico. Lo ideológico está basado en la creencia. Y mover creencias es complicado. Porque la creencia forma parte, y justamente también de eso va el inicio del libro. O sea, es lo que tú crees configura cómo ves el mundo. Uh-huh. Cuestionarte creencias es súper complicado. Porque lo que tú crees es quién eres. Te vuelves muy vulnerable. No Exacto. Nos gusta. Cuestionar lo que crees es, de pronto, saber si las certezas que tienes se mantienen o se mueven. Y eso es moverte el piso. Y no siempre es fácil para la gente. No nos gusta. Cualquier cosa se puede volver una cuestión dogmática. Cualquier cosa. O sea, hasta las cosas más experimentales se pueden volver dogmáticas. Uh-huh. Hasta las cosas que empiezan siendo alternativas se vuelven dogmáticas. Pienso inclusive, por ejemplo, en la gente, ahorita que dije alternativo, el típico fan de la música alternativa que solo puede escuchar estas 3 bandas que son las buenas y si a alguien más le empiezan a gustar, uh-huh. ya no le gustan porque ya se chotearon, porque ya se vendieron. ¿No? Aparte de fin alternativo, ¿no? Exacto, pero ese universo, eso es un dogmatismo y es un dogmatismo que parece de periferia y no lo es. Porque en cuanto lo vuelves esencial para tu identidad e incuestionable, se vuelve rígido. Se vuelve rígido y se vuelve este núcleo que tiene nuevas periferias. Cuando hablamos de semiótica de la cultura, estamos hablando justamente de estos modelos en donde
tienes como una esfera de significado que tiene justamente como un núcleo, un centro, y ese centro es el que es rígido porque es lo que ayuda a configurarlo. Pero esa rigidez se va a mover y va a ser modificada por lo que está en las orillas y por el entorno, y hay cosas que están fuera de la esfera y entran, y Es una dinámica, no es algo estático. Exacto. Cuando se mantiene estático, lo que tienes es este universo de lo resistente, de lo residual. Se va volviendo residual. Cuando algo se va volviendo residual, pues tienes justamente el conservadurismo y tienes bla, bla, las bla. tradiciones, que son Exacto. muy buenas. Las tradiciones te ayudan a configurar una cultura, una sociedad, pero también hay momentos en los que hay que cuestionarlas. Exacto, tenemos que ser capaces de cuestionarlas. Porque si es tradicional que nos azotemos de la espalda con varas espinosas, pues a lo mejor ya no hace falta que hagamos penitencia de esa manera. Uh-huh. Si lo tradicional es que, o sea, si hay tradiciones que ya no tienen un sentido real, deberíamos de podernoslas cuestionar. Podemos atrevernos a hacerlo. Voy a insistir un poquito en lo del momento. ¿Cuál sería el timing correcto de cuestionar y no? Porque también hay gente que cuestiona todo y estorba el proceso de crear o de reinventarse o de transformarse. Y está por el otro lado la gente que nunca cuestiona nada y también pueden crear. Sí. No estamos excluyendo gente, o sea, el clásico esquema de que los creativos no son cuadrados. Eso es una barrera. Es un prejuicio. Un prejuicio que excluye a las personas. Es como decir fresa o naco. Bueno, ¿qué significa cada una de esas dos cosas? Es una pared de percepciones que si no la logramos trascender, es simplemente decir yo estoy de este lado y tú estás del otro. Exacto. Pero ¿en qué momento, digamos, sería, desde tu punto de vista como alguien creativa, que sabe reinventarse constantemente, ¿en qué momentos cuestionas y en qué momentos dices, no, ahora no es el momento correcto para cuestionar? Tal vez no para crearte un dogma y sin embargo sí para seguir con lo que ya conoces. Así, pienso que hacer eso en la teoría es más fácil que en la práctica. En la práctica luego cuesta trabajo detectar en qué momento ya urge que te des una cuestionadita. Yo tengo una mujer, esposa, que la quiero muchísimo. Hace rato platicábamos de eso. Que tal vez es ese trigger, ¿no? Que cuando yo estoy de un lado, de liminal thinking, ella me jala hacia el otro y yo la ayudo también de repente. Sí, no, o la misma vida llega y te zarandea un poquito. O sea, literal, te vas dando cuenta de en dónde topa tu límite. Pero cuando me dices lo de el momento para cuestionar, así gente que cuestiona todo y frena el proceso, y gente que no cuestiona nada, pienso justamente en lo mismo que decías tú hace ratito del pensamiento divergente y el pensamiento convergente. ¿No? Cuestionar todo, absolutamente todo, puede ser un freno, inclusive para el pensamiento divergente. Hay gente que siente que es súper divergente cuestionarlo todo. Y no, a veces el cuestionar, por ejemplo, en cualquier lluvia de ideas, una de las primeras reglas es, tú solamente produce, todavía no le preguntes a lo que estás generando si está bien o está mal. Solo genéralo. Acababa de leer sobre la técnica 100-10-1, que está divertidísimo. Agarras una libreta y tienes una semana para escribir 100 ideas sobre lo que sea que se te ocurra. Lo hace un desarrollador de videojuegos. En una semana, anotar en una libreta 100 ideas. Las que sean, no importa si son buenas, malas, regulares. Tu meta es juntar esas 100 ideas. Cuando ya las juntaste, lo siguiente que vas a hacer es filtrarlas y encontrar 10 que te gusten, valgan la pena, crees que funcionan. Ahí cuestionar está chido. Si cuando ibas a anotar las 100 ideas en una semana, te cuestionaste si esta iba o no iba en la libreta, ya te atrasaste, seguro. Sí, porque estás editando al vuelo. Exacto. Primero genera. Es el mismo consejo que te dan en NaNoWriMo, ¿no? En el National Novel Writing Month. Es todo noviembre dedicarte a escribir 50,000 palabras hasta juntar una novela. Porque hay gente que hace esas cosas, ¿no? Como retos creativos. Si tú te cuestionas, si tú estás editando al vuelo mientras tratas de escribir en noviembre, no vas a juntar 50,000 palabras en un mes. De veras no lo vas a hacer. ¿Qué es lo que haces? Primero las escribes y luego las recortas. Entonces, si ya viene el momento de juicio, divergente, convergente. Pero luego vuelves a ser divergente, ¿no? ¿Cómo hago que estas 10 ideas crezcan? Cada una de estas 10 ideas que encontré, voy a ir viendo hacia dónde crecen, cómo se ramifican. Se vuelve orgánico el proceso. Ajá. Y si alguna de ellas se ve que ya no da para crecer, la elimino. Hasta que encuentro una de esas ideas para desarrollarla hasta sus últimas consecuencias. Y a veces te sirve y vas a acabar integrando varias, ¿no? Y todas esas ideas que se quedaron en el camino, como dices, invariablemente van a quedar integradas de alguna forma. De una manera o de otra. Es el mismo proceso que se sigue en el modelo de Design Thinking, por ejemplo, que literal tienes el momento de explorar, y luego el momento de filtrar, y luego prototipas,
y pruebas y luego aterrizas y revisas. Esta vez la clave está en eso, está alternando constantemente entre esos dos. Sí, generalmente si tú cuestionas desde antes de generar, no vas a llegar a ningún lado. Si tú no cuestionas, no vas a ser capaz de generar. Uh-huh. Pero si cuestionas de más, entonces frenas el proceso divergente. O sea, por ejemplo, necesitas cuestionar para iniciar. O sea, no hay proceso creativo que se detone si no cuestionas. Uh-huh. Pero cuestionar es una variante del juicio. Porque literalmente te pone a preguntarte, ¿esto que está pasando funciona o no funciona? ¿Así está bien? Uh-huh, es un primer juicio. O a veces pensamos que el libertinaje creativo es exclusivo de que podemos hacer lo que sea en vez de poner una o dos restricciones y con esas restricciones podemos avanzar más fácil. Exacto. Ya que mencionaste a Gus Proal, y yo traigo el universo de la impro a la mesa, saludos, ¿no? Por ahí. Sí. O sea, yo a Gus Proal lo conozco por el mundo de la impro. Una de las reglas interesantes de la improvisación es, primera, que tiene reglas, ¿no? O sea, improvisar no es nada más aventarte a la locura. Aunque sí implica estar cómodo con el universo de la posibilidad infinita. Las posibilidades infinitas en realidad ocurren cuando tú tienes reglas muy básicas. Primera, escuchar y aceptar. Escuchas la propuesta del otro, aceptas que lo que dijo es cierto y construyes sobre esa propuesta. Eso se resume en una regla que se llama sí y, ¿no? En vez de el no, porque o... Exacto. O sí, pero. No, es sí y. Así. Hoy, hace un par de horas, me dice Tomás, ¿tienes tiempo para que tengamos una plática y la grabemos? Sí, y puedo después de la 1. Y entonces está ocurriendo esta conversación, claro. ¿No? Si decimos sí, pero, ya hay casi un no implícito. Entonces, esa regla para la improvisación funciona. Pero además hay como otras dinámicas de improvisación. Por ejemplo, los juegos más virtuosos suelen ser juegos con limitantes. Por ejemplo, van a tener una conversación entre dos personajes, van a tener intervenciones por turnos y tienen que empezar cada uno con una letra del alfabeto, ¿no? Ese juego se llama Alfaplática. Hay un ejemplo precioso en YouTube con un par justamente de estos cuates que son cómicos y tienen talk shows. Voy a conseguir la liga y te la voy a pasar para que la pongas en las referencias. Si la encuentras la podemos agregar. Pero es increíble, o sea, es como si yo empezara diciendo, adelante, habla. Y entonces tú tendrías que empezar con una palabra... Actualmente me siento... No, tendrías que empezar con la B. Ok. Es bueno. Como te iba diciendo, cualquiera de esas ideas es buena. Después platicamos más de eso y así, ¿no? Exactamente. Y te das cuenta cómo se vuelve todavía más divertido. Claro. Tenemos una limitante. Solo una limitante que abre todo un mundo de posibilidades. Y que nos pone en riesgo, además. Claro. Se empieza a sentir una especie de vértigo interno. Decir, hoy, en el momento en el que te toca la X o la K, te quieres desmayar. Es como el Scrabble, ¿no? Los que valen más puntos y... Sí, o sea, si siendo de los jugadores de improvisación al que le toca la X, o sea, cuando te das cuenta de que te va a tocar usar la Q, la K, la X o la Y y la Z para empezar una intervención, eso te modifica todo. Te da un vértigo increíble, pero al mismo tiempo te vuelve más creativo. Esa restricción hace que tengas que solucionar un problema que de otra manera no tenías. Y además es un juego. Exacto. Pero esa creatividad se vuelve muy virtuosa de ver. Claro. ¿No? O sea, el espectador al verte hacer ese juego, o que tienes que utilizar solo cierta cantidad de palabras por intervención, la gente que lo ve no lo puede creer. O a veces ni se da cuenta. Y siempre vendes el truco. Ajá. Eso sí, en improvisación siempre avisas cuál es el truco. Y eso también es un juego de percepciones. Sí. Porque entonces se vuelve más notable la virtuosidad. La hazaña. Como, están logrando una hazaña. Es como vender el truco de magia. ¿No? Y ahora vamos a ver cómo desaparecen a esta mujer. Es lo mismo. Y ahora vamos a ver cómo estos dos jugadores nos cuentan una historia. Usando 5 palabras cada uno. Utilizando solo 3 palabras por intervención él y solo 5 palabras por intervención él. Bueno, está bien. Claro, estoy muy de acuerdo. Utilizas de 3 palabras, 5 palabras y al principio todo el mundo tartamudea y después todo es locura. Y el público te apoya y se ríen y ya están inventando su propia versión de la historia. El público está súper expectante. Y logras mucho más gracias a esa restricción en términos de sorpresa y desarrollo que el solo sí y.
Aunque el CE te construye otro montón de cosas. Claro. Puedes construir historias largas. Pero una de las formas más entretenidas de ver improvisación son esos juegos de agilidad, que tienen que ver con restricciones aparentemente inútiles, pero que generan cosas totalmente sorpresivas. La restricción es tu amiga. La restricción te ayuda a que pasen cosas que sin esa restricción no ocurrirían. Es muy interesante cómo empezamos con el tema de la ludificación, gamification, game storming y demás, y regresamos al mismo tema. No sé si nos pudieras recomendar, tal vez, digo, tú que te encanta leer y que tienes referencias casi infinitas, ¿qué nos recomendarías o qué me recomiendas a mí en este caso leer después de leer Liminal Thinking? O pues en mi caso fue The Power of Perception de Hiram Smith o The Business of Belief. Hay varios libros, pero ¿a ti qué libros te hacen resonar con esta idea del pensamiento liminal? Híjole. ¿O qué conceptos o qué? Sobre todo, creo que algo que se me quedó mucho y que ya lo dije hace ratito, el tema de las historias y cómo las historias nos mueven como seres humanos. Hay muchos estudios acerca de cómo trabajamos en torno a la narrativa, ¿no? Hay algún libro que se llama The Story Factor, que ahorita no me acuerdo de quién es. Lo buscamos, no hay pero problema. que justamente habla acerca de la importancia social de las historias. Uh-huh. Hay otro libro, ese sí lo traigo aquí en la referencia, porque uno tiene la tableta, Copelia, ¿no? Siempre trae en su tablet o en la mochila trae libros y referencias. O sea, siempre tengo como 87 libros encima en la vida. Por ejemplo, está The Storytelling Animal, o sea, el animal que cuenta historias, que me parece también uno de los mejor logrados al respecto de... O sea, de hecho, el subtítulo es Cómo las historias nos vuelven humanos. Uh-huh. How Stories Make Us Human, de Jonathan Gottschall. Que es justamente este tema de cómo las historias han servido para configurarnos como sociedad, para fomentar nuestra capacidad de atención. Definir una cultura, ¿sabes? Exacto. Tiene muchísimas variantes. Exacto. Me parece fascinante cómo reaccionamos a las historias. ¿El libro de Sapiens lo has leído o no? De Yuval Noah Harari. No, no lo he leído. Acaba de sacar un nuevo libro y también habla un poco de... Es como muy antropológico desde un punto de vista y a la vez muy de tecnología. Y la propuesta central va en torno a también cómo los seres humanos a veces queremos controlar demasiado las cosas. Tenemos ciertas herramientas, la tecnología es una de tantas herramientas y seguimos siendo, desde el punto de vista del cerebro, igual que alguien, un australopithecus tal vez que vivió hace muchos miles de años. Y esas cosas nos pasan. Y queremos pensar que hemos evolucionado y a la vez sí hemos evolucionado en unas cosas y no en otras. Las narrativas de evolución son una cosa muy entretenida. ¿Qué otros libros, qué otras joyitas? Por ejemplo, otras cosas que traigo, así que otras que traigo por aquí. Pues, por ejemplo, pienso ahorita que te platicaba sobre improvisación y esas cosas, de los libros que me han recomendado en el círculo de improvisación, pero que me han servido para otras cosas. Por ejemplo, este libro, Free Play, Improvisation in Life and Art, el apellido del autor es imposible de pronunciar. Espera. Me pasa un poco lo que con Csikszentmihalyi. Ajá, Mihaly Csikszentmihalyi, o quién sabe cómo se pronuncia. Que es imposible de pronunciar. Yo siempre tengo que buscar cómo se escribe porque no me acuerdo. Este es Stephen Nachmanovich. No está tan complicado y a la vez no sé, no te puedes acordar de ese apellido. Pero él es músico, pero habla acerca de la aproximación a la creación a partir de la improvisación. Uh-huh. Y cuando lo empiezas a leer como persona que se dedica a hacer cosas que tienen que ver con la creatividad, más allá del teatro de improvisación o de la música improvisada como el jazz, etcétera, descubres que hay mucho ahí en términos de cómo hacemos el proceso creativo, cómo hacemos que el proceso creativo funcione. Es súper bueno, porque además te obliga a pensarlo desde una disciplina no lógica. Uh-huh. O sea, no es un libro de creatividad hecho para creativos, es un libro que te habla del proceso de creatividad desde la improvisación en las artes. Entonces es riquísimo de leer. Y aparte el play, que es juego. Exacto. No es una profesión, es jugar. Y tenía otro acá que ese me lo recomendaron y está bien divertido, que tiene que ver como con el poder creativo de los grupos. Group Genius. Group Genius, ese es fenomenal libro. Ese a mí me ha cambiado. Ahora que estoy hablando de Liminal Thinking, es de esos libros que me ha logrado dar ese empujoncito para trascender fronteras. Exacto. El que a veces pensamos que la persona más inteligente de un grupo es el que va a encontrar la mejor respuesta. Y esto es una evidencia de que el grupo siempre es más inteligente que el más inteligente del grupo. Exacto. Es como este bonito ejercicio del qué te llevarías. Así, de estos 20 objetos, ¿cuál es más importante y cuál menos importante en un naufragio? Y siempre cuando haces el ejercicio tú solo versus cuando lo hacen en equipo. Es una dinámica totalmente diferente. Exacto. Es una dinámica bien divertida, clásica de grupos de trabajo en equipo y de comunicación efectiva y tal.
te pone muy en contacto con esto. Es cada uno de nosotros tiene una perspectiva que aportar y al enriquecer esas perspectivas, todos crecemos. Y la transdisciplina, la multidisciplina, la interdisciplina cuentan un montón, ¿no? Muchas veces un problema que tal vez expertos en medicina o en algún área no pueden resolver, lo llevas con un grupo de niños y tal vez esos niños descubren o encuentran algo totalmente diferente, un enfoque fresco, diferente, alternativo, que la gente que está tan metida en resolver un problema no encuentra. Sí, totalmente. O sea, y de hecho tiene que ver con la capacidad para ver las cosas que están más allá de la orilla de tu disciplina o de la orilla de tu experiencia. Por eso justamente la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, la transdisciplina es todavía como una cosa que no se ha concretado. Está más allá de esos límites. Es entender que hay cosas que están más allá de los límites. Y que hay algunas disciplinas que sirven para conectar ese tipo de cosas que están por fuera de todo, pero que conectan todo. El pensamiento de sistemas, por ejemplo, es una transdisciplina. De acuerdo con la gente que hace transdisciplina, de acuerdo con otras personas. Sí, siempre nos gusta enfocar las cosas desde nuestro punto de vista, ¿no? Exacto, obvio. Pero es el tipo de herramienta que sirve en muchas disciplinas y que es una disciplina per se, pero que además pega con muchas otras. Pero justo lo que tiene este asunto del grupo o de la gente externa o de los niños, ¿y por qué con niños funciona más que con adultos? Menos prejuicios. Exacto, porque los adultos estamos muy acostumbrados a decir, ay, no, yo de eso, ¿qué podría saber? ¿No? Y los niños no están acostumbrados a que los límites ocurran. Cuando empezaba a leer sobre paradigmas, me acuerdo muchísimo de es un ejemplo muy visual que era, si tú un día te despertaras y descubrieras que la gravedad se desactivó, para ti como adulto sería un super shock, no sabrías qué hacer. Pero es más probable que un niño pequeño solo se divirtiera ante la idea. Y dijera, ¡wow! ¿Por qué? Porque para el niño la gravedad es un given, pero no es un given tan arraigado. Está dada, pero no es como en mis 30 y tantos años de vida siempre me he despertado y he puesto los pies en el piso. Y sería rarísimo flotar. Para un niño es como, bueno, a veces se flota. ¿Y cómo me adapto a esta nueva realidad? Y lo hacen muy rápido. ¿Has visto el video del backward bicycle? No. Es un tipo que inventó una bicicleta. Sí, lo publiqué hace poquito en Facebook. Es un tipo que inventó una bicicleta que si giras a la derecha, la rueda se va a la izquierda. Y él comenta, bueno, en el video se ve que su hijo le agarró la onda relativamente rápido a la bici y él se tardó meses. Precisamente por este condicionamiento y estos prejuicios o dogmas o como le quieras llamar. Y su hijo va a ser un genio estacionando el coche. Porque estacionarse requiere pensar. La dificultad de la reversa es justamente esa, la que resuelve esa bicicleta. La reversa implica que tienes que girar el volante hacia el sitio contrario hacia donde vas y por eso todo mundo tiene tantos problemas para estacionarse. Lo que más tardamos en aprender. Es un aprendizaje mecánico que va en contra de lo que habíamos aprendido antes. Oye, Copelia, ¿sabes? Me encantaría tenerte casi como invitada permanente en el podcast. Es increíble y súper gratificante platicar contigo. Así, ay, ya no me digan nada que me voy a esconder detrás de mi chal, mire así. Y por otro lado, el tiempo es limitado, entonces pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar aquí como invitada por segunda vez y siéntete con la libertad de estar aquí las veces que quieras. No, pues muchísimas gracias por la invitación, encantada, y ya sabes que si logramos juntar el tiempo, siempre es un sí y, así. Es sí y qué más vamos a decir, y sí y qué más podemos inventar, y sí y de qué más se nos puede ocurrir charlar. Y para los que les interese, los invito a que escuchen los otros 2 episodios de Copelia, del podcast. No sé si quieras darnos otra vez tus datos o que escuchen el podcast allá y los obtengan ahí. Pues bueno, o sea, mis datos, pues así, soy Copelia. De hecho, así quien quiera saber, por ejemplo, de cosas en las que trabajo o qué más hago cuando digo que hago muchas cosas, about.me/Copelia Llanes les resuelve casi todas esas dudas. Copelia, ¿no? Con 2 P's y Llanes. Copelia con 2 P's, Y-A-N-E-Z. Y me encuentran en prácticamente cualquier red social en la que tengo presencia. Estoy como @SantaCopelia, todo de corrido, igual COPP, LI normal A. Prácticamente así, cualquier red social en la que tengo presencia, estoy así. Si no aparece Santa Copelia, es que no tengo presencia en esa red social. Y pues ya, literal, eso sería como, ¿en dónde me encuentro? Pues ahí. Me encontraron fácilmente en Twitter. En Twitter paso mucho tiempo. Es la contestadora más veloz de Twitter. No sé si tanto. La más veloz, pero sí no paro. Digo, cuando estás al pendiente a mí me sorprende que cuando algo te llama la atención es prácticamente en segundos que respondes. Si no estoy en clase o en ensayo o en
o en sesión de grupo o en junta, porque como les decía, y si le dan la idea, hago todo eso si no estoy en grupo, así, o sea, si no estoy en algo que me requiera no estar conectada, contesto rapidísimo. Pero siempre estás al pendiente. Exacto, o sea, ahí si no, contesto después. Así, le hago más caso al Twitter que al WhatsApp. Ya, eso he dicho, ya, que eso explica todo en la vida. Bueno, pues muchísimas gracias, Copelia. No, pues no hay de qué, gracias a ti por la invitación y pues gracias a quienes nos escuchan por prestarse a estas cosas. Y por seguir en este camino de la creatividad y aprender a ser más creativos y menos reactivos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues nos vemos pronto. Nos vemos, un placer. Y así es como cerramos una emisión más de Ideas al Aire. De nuevo te invito a ser partícipe de este movimiento porque sé que juntos, compartiendo lo que sabemos y lo que hemos aprendido, haciendo esos pequeños cambios positivos todos los días, podemos crear una gran diferencia en nuestro entorno y en la gente que nos rodea. Recuerda que tu activo más valioso es tu capacidad de crear, tu capacidad de creer en ti, y una buena forma de desarrollar tu creatividad es siguiendo el ejemplo de nuestros increíbles invitados. Ellos ya han recorrido este camino, tienen el conocimiento, la práctica y la disciplina de crear algo nuevo todos los días. En Ideas al Aire te ofrecemos contenido valioso para crear y crecer. Sería genial si nos ayudas a compartirlo. Escucha todas nuestras emisiones, desde las más recientes hasta las que ya se han convertido en legendarias. Es totalmente gratis y puedes obtenerlas todas en cualquier momento desde cualquier dispositivo, ya sea on demand, vía streaming o descargándolas directamente a tu computadora o dispositivo móvil. Cada emisión incluye referencias y enlaces sobre los temas que tratamos. No olvides consultarlos. Para recibir automáticamente un programa semanal, suscríbete a Ideas al Aire desde tu plataforma preferida. Puedes buscarnos en iTunes, Spreaker, Stitcher, iVoox, YouTube, SoundCloud o en mi página web en la que encontrarás todos los detalles y enlaces correspondientes. Soy Thomas Lash, gracias por acompañarnos. Te deseo muchísimos aprendizajes, ideas, revelaciones y descubrimientos creativos. Síguenos y participa en nuestras redes sociales, @ideasalaire en Twitter y @ideasalairepodcast en Facebook. Si tienes posibilidad de hacerlo, regálanos un like o un retweet, o mejor aún, una valoración positiva en iTunes. Siempre estoy abierto a comentarios y sugerencias. Puedes escribirme al correo hola@thomaslash.com. Y para terminar, te dejo con uno de los secretos creativos de Ideas al Aire. Una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Hasta pronto y que las ideas te acompañen.